Vamos a, vamos a tener un curso muy participativo o de repente muy distinto a lo que nosotros estábamos realizando en distintos cursos de capacitación. Cuando hablamos, por decir, ¿no?, del curso, ¿en qué va a consistir este curso? Cuando hablamos, es necesario que nosotros debemos conocer el concepto general de toda valorización y toda ejecución de toda obra. Aparentemente pareciera que fuera muy sencillo, pero cuando las cosas se hacen de manera correcta, todo es sencillo, todo es ordenado y lógicamente pues todo está ordenadamente ejecutado, ¿no? O valorizado o ordenadamente liquidado, ¿no? Entonces, es necesario para poder conocer sobre las valorizaciones y liquidaciones de obra, debemos cumplir de manera objetiva y precisa las valorizaciones y las liquidaciones que no generen perjuicios económicos al Estado. Es decir, un simple ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de una valorización. Estamos ejecutando una meta de la construcción del muro de Sardinel. Una partida, de repente está ejecutado, ¿no? Un ejemplo estoy poniendo, donde está ejecutada. Muchas veces, ¿qué hacemos? Como un Sardinel, de manera general, en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Nos hemos olvidado, o de repente hay un vecino nuevo que ha adquirido un terreno, y cuando ejecutamos una obra de pavimentación, a veces nos dicen, ¿no?, que necesitan de repente una plataforma para el ingreso de sus vehículos. Y muchas veces nosotros no lo empezamos a deducir de nuestras valorizaciones ese pequeño, ¿no?, meta o metrado que se haya dejado de hacer en la obra. Entonces, como sabemos bien claro que nosotros debemos tomar en consideración como un deductivo, ¿no? O sea, una partida, un metrado que no se ha ejecutado al 100%. Entonces, en toda valorización debemos tener presentes esos aspectos. Podemos decir de repente, hay presencia de pequeñas fisuras por la mala distribución de las juntas de dilatación. Y a veces, ¿qué pasa, no? A eso le llaman en valorización los riesgos que pueden ocasionar daños posteriores a la infraestructura existente. Entonces, a veces, ¿qué pasa? En la práctica se presenta distintos problemas en toda ejecución de obra. Asimismo, cuando nosotros valorizamos una meta o una pavimentación, o de repente varios componentes o baterías, como lo pueden llamar, el término de la construcción de edificios, ¿no?, en grandes longitudes, que lógicamente pues están separados por una junta, ¿no? Y muchas veces nosotros nos olvidamos y empezamos de repente de hacer el sellado, de repente con asfalto, o puede ser con las juntas astoméricas, o puede ser con platinas. Y cuando se hace el metrado correspondiente, en muchas ocasiones no lo metramos de manera precisa, ¿no? Entonces, es necesario, para efectos de entrar a todo tipo de valorización de obra, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado en términos genéricos de que todos los metrados realmente ejecutados en campo debemos tener en consideración para efectos de la valorización de nuestras metas ejecutadas. Es decir,
en toda valorización de obra es necesario que tengamos, ¿no?, que llevar un control adecuado de los metrados diarios, ¿no?, a través de un ingeniero especialista en metrados a efectos de llevar el control adecuado y la valorización y la liquidación de manera correcta, cosa que no genere ningún tipo de perjuicios, como en un inicio hablábamos en la parte introductoria, ¿no? Decíamos que no, cosa que no genere ningún tipo de perjuicio económico al Estado. Pero tenemos que diferenciar dos aspectos muy importantes. Cuando hablamos por decir, ¿qué es una valorización? ¿O qué es una valorización de obras públicas? A veces nosotros decimos, pero el ingeniero estará hablando de valorización de obras por contrata, estará hablando de obras por administración directa, o estará hablando de la valorización de obras por impuesto, o está hablando de las valorizaciones de obras por encargo. En este caso, cualquiera sea el tipo de contrato, las valorizaciones generalmente se llevan, ¿no?, de las metas realmente ejecutadas. Es decir, el contratista está en la obligación, a través de un ingeniero de metrados o ingeniero de campo, como que lo llaman, generalmente, ¿qué hacen, no? Generalmente realizan el control, ¿no? El control de las metas físicas, realizadas de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, y al final llegan a una meta o una valorización general. En ese sentido, es necesario que estas valorizaciones, o cuál es el fin de valorizar, o cuál es el objetivo de que nosotros podemos valorizar de manera mensual nuestros objetivos de los metrados realmente ejecutados. Entonces yo digo, o decimos, que las valorizaciones es bastante importante, uno, para poder definir cuál es el objetivo, cuál ha sido el real avance físico de la obra. Es decir, ¿quién puede realizar la valorización de la obra? Generalmente, las valorizaciones de la obra son elaborados por el residente de obra o el personal clave de la obra. Y es revisado, cuantificado por el supervisor de la obra. Entonces, ¿cuál es el fin de la valorización? El fin y el objetivo de esta valorización es con fines de que, ¿no?, de que se realice el pago, ¿no?, o la amortización o el pago efectivo que puedan hacer al contratista, o en este caso, para poder cuantificar si realmente el avance físico que he programado en el mes está por encima o está por debajo del objetivo que me he trazado conforme al calendario valorizado de la obra, como nosotros sabemos o conocemos. ¿Cómo conocemos? Conocemos como, ¿no?, como si la obra está atrasada o la obra está adelantada. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que hacer, asimismo, ¿qué dice? ¿Cuál es el fin? Hay que efectivizar el pago con la finalidad de hacer el apalancamiento.
¿no? El apalancamiento o efectivizar el pago a efecto de que cumplan diversos compromisos que puedan tener ciertas entidades. En este caso, ciertos proveedores, o puede ser ciertos contratistas a efectos de realizar el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Asimismo, la fórmula de la evaluación de los sistemas, ¿no? Hay que tener los sistemas, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos y decimos, a ver, ¿cuál es el sistema de contratación? Para poder nosotros practicar la formulación de la evaluación debemos saber bastante correcta y precisa, ¿no? Tenemos que tener, lógicamente, aspectos muy importantes como pagos a cuenta. Por decir, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo previsto. Es decir, por decir, tú eres residente de la obra y tienes un contrato, de repente estás ejecutando una obra por administración directa. Entonces, tienes un contrato por decir, generalmente dicen, el inicio del servicio del residente empieza el día 22 de noviembre del 2021 y culmina, podemos decir, al 31 de diciembre del 2021. Entonces, nos preguntamos y decimos, el residente, si le están diciendo por decir, a mí, por ejemplo, dice, no, yo estoy arrancando el día 22 de noviembre y el día 21 de diciembre estoy cumpliendo mis 30 días de labor. Y por tanto, yo recién voy a presentar mi informe de valorización en diciembre. Un momentito. Hay que tener bastante cuidado. Las valorizaciones dicen son pagos a cuenta y son valorizados de manera en periodos previstos o de manera mensual. Es decir, si tú eres residente, estás ejecutando una obra por administración directa, por decir, o cualquiera sea la modalidad, al 30 de noviembre, o sea, por los 9 días que has laborado o que se ha ejecutado la obra, por más que sea un día, 2 días o 3 días, tienes que presentar la valorización mensual. O sea, la valorización número 1 correspondiente al mes de, al mes de noviembre, del 22 al 30 de noviembre del 2021. Eso sería la valorización número 1. Y la valorización número 2 es del 1 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, es necesario, nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Ojo, necesariamente las valorizaciones deben ser de manera mensual, o sea, de cada fin de cada mes. Entonces, es necesario tener en cuenta estos aspectos. Cuando hablamos de los sistemas, a veces nos preguntamos y decimos, ¿qué dice la norma? La norma te dice, hay 3 sistemas de, ¿cómo le digo? O 2 sistemas de contratación. Son 2 sistemas de contratación. Es decir, los sistemas de precios unitarios o suma alzada. Es decir, cuando hablamos a precios unitarios o suma alzada, ¿no? Debemos tener bastante claro y preciso. Primero, al momento de valorizar o al momento de practicar nuestra valorización, es necesario que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si la ejecución de la obra, si es por contrato, ¿es a precios unitarios o a suma alzada?
Si es por administración directa, tenemos que saber efectivamente cómo están nuestros documentos de gestión o cómo están las directivas internas que pueden tener dichas entidades. Si en caso no se contara con las directivas o los documentos de gestión para poder practicar nuestras liquidaciones, mejor dicho, nuestras valorizaciones de obra, de manera supletoria, podemos tomar los plazos de la ley de contrataciones y su reglamento. Entonces hay que tener bastante cuidado en esos aspectos que tenemos que tomar en consideración. A ver, hablamos por qué dice el ingeniero me habla bastante de obras por administración directa o obras por administración, contrata por encargo o por impuesto. Entonces yo les digo que el sistema, por ejemplo, que el sistema de contratación, conforme regula el artículo 194 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, dice, clarito, ¿no? En el caso del sistema precios unitarios, tenemos que tomar en consideración para todo tipo de valorización de obra los metrados realmente ejecutados. Repito, los metrados realmente ejecutados. Pero ¿por qué hablamos mucho sobre lo que es las obras por contrato? La Constitución Política del año 1993, en su artículo 76, habla con claridad que todos los proyectos que tienen esa categoría de, como les digo, de licitación pública, de manera obligatoria se tiene que lanzar, ¿no?, a un proceso de licitación para que esa obra sea ejecutado por un tercero, es decir, por contrato. Entonces, pero cuando estamos hablando de precios unitarios, decimos con claridad, metrado que tú vas a ejecutar, vas a valorizar. Pero ¿qué va a pasar cuando tú empiezas a de repente valorizar? Por favor, quien está manoseando la pantalla, le suplicaría, por favor, que no lo manoseen, o simplemente, pues, están faltando al respeto a las personas que queremos escuchar, ¿no? Entonces, por favor, tengan la amabilidad de dejar trabajar, y creo que es un falta de respeto al momento de estar manoseando la máquina. Entonces hay que tener, por favor, bastante cuidado al momento de... Entonces, yo les digo, es necesario, cuando hablamos de precios unitarios, ¿no? ¿Por qué se lanza a precios unitarios? Se lanza a un proceso de precios unitarios cuando sus características, ¿no?, y no estén de todo expediente técnico, no estén bien definidos. Es decir, ¿por qué? Muchas veces decimos el expediente técnico sirve de manera referencial. ¿Por qué digo referencial? Que lógicamente pues es válido, puedan ser de repente deducidos, pueden ser generados, existir reducciones o pueden haber adicionales de obra. Entonces la norma habla con bastante precisión cuando se convoca o cuando se ejecuta esta obra a precios unitarios. ¿Qué quiere decir? Meta ejecutada, meta recogido la información para los metrados y meta valorizada, cada fin de cada mes. Entonces, es necesario que esto debemos tener en consideración. A ver, asimismo, cuando hablábamos, por ejemplo, sistemas a suma alzada, cuando hablamos de sistemas a suma alzada, a veces nosotros
decimos que en el caso del sistema de suma alzada, la entidad sabe exactamente la obra. O sea, ¿qué estamos diciendo? Cuando nosotros lanzamos a un proceso de ejecución de una obra por este sistema, sabemos que tenemos que estar muy convencidos de que las metas, ¿no?, deben estar bien hechas. O sea, el expediente no debe tener ningún tipo de error. O sea, el expediente técnico debe estar ok. Mientras que en el sistema de precios unitarios puede ser de manera referencial, que lógicamente, como cuando digo referencial, efectivamente puede haber reducciones, puede haber deductivos vinculantes, puede haber adicionales de obra. Mientras que en este sistema de suma alzada, hablábamos que la entidad debe conocer exactamente qué metas va a ejecutar y qué metas no va a ejecutar. O sea, todas las metas que figuran en el expediente técnico deben ser ejecutados, contando con los planos y expedientes técnicos que demuestren que efectivamente todo esto debe conocer con bastante precisión la entidad y el postor, en este caso el contratista, quien va a hacerse cargo de la ejecución de la obra. Repito, de la ejecución de la obra. A ver, cuando nosotros hablamos de esta valorización, vamos a poner un ejemplo sencillo. Movimiento o apertura de zanja. A ver, la apertura de zanja, de acuerdo a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, está expresado su unidad en metros cuadrados, metros cúbicos o metro lineal. Entonces está determinado por metro lineal. Vamos a poner un ejemplo así de fácil, ¿no? Sencillo. ¿Qué pasa si en el sistema a suma alzada que yo he ofertado me dice, oiga, en el expediente apertura de zanja, dice, no, 10 metros lineales, me dice, de una profundidad de 1,20, vamos a exagerar. Entonces, esa apertura de zanja de 10 metros lineales, de repente, en plena ejecución no se requiere 10, solamente se requiere 9,5. Entonces, si estoy ejecutando, ¿cuándo estoy ejecutando? Estoy ejecutando la apertura de zanja 9,5 metros lineales. ¿Qué me falta ejecutar? El 0,5 metros lineales. ¿Cuál valorizo? ¿El 9,5 o valorizo el de 10 metros? Cuando voy a campo, solamente ejecutar 9,5. Le decía, estoy exagerando, ¿no? Pero en el expediente técnico figura 10 metros. Ojo. ¿Qué pasa si tú formas parte de la supervisión de la obra? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la decisión que puedes tomar a las valorizaciones o los metrados que tú vas a ejecutar? O tú vas a cuantificar. Entonces muchas veces dice el contratista, oiga, un momentito. Cuando está en contra del contratista, siempre va a decir, va a reclamar que efectivamente, pues, que se me pague 10. Como esa suma alzada se me tiene que pagar 10. Pero en campo solo has ejecutado 9,5. Entonces la supervisión de la obra, ¿qué te dice la norma? La norma te dice, necesariamente cuando todo inicio de la obra, debes haber revisado el expediente técnico de la obra. Y el residente de la obra realiza el informe técnico del estado situacional del expediente técnico. ¿En qué plazo? Si el plazo de ejecución es igual o menor de 150 días, simplemente el contratista
o el residente tiene solo 15 días para poder pronunciarse desde el inicio de la obra. Y la supervisión tiene 7 días para poder revisarla, ratificar lo que dice el residente. Pero si es mayor a 150 días, el residente tiene, o el contratista tiene 30 días para poder revisar cuáles son los defectos que puede existir o existen en el expediente técnico. Y esto es revisado por el supervisor de obra en un plazo que no excede de 10 días. Entonces, por eso es necesario en toda ejecución de obra por cualquier sistema que estés ejecutando, ya sea precios unitarios o a suma alzada, tienes que hacer la revisión. Entonces, ¿cuánto valorizamos? El 9.5. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? En el expediente técnico solo le está pagando 9.5 y el contratista ha ejecutado 10, o sea, 0.50 metros más. Entonces, en la valorización, ¿qué le ponemos? ¿Le ponemos el 9.5 o le ponemos 10? Repito. En el expediente, a la apertura de la zanja dice 9.5, pero en campo sí efectivamente se ha requerido ¿cuánto? 10 metros. Ingeniero, pero es muy sencillo. Si está ejecutando un medio metro más, entonces existirá el mayor metrado. Un momentito. El mayor metrado. ¿Existirá en este sistema de suma alzada? No. Mientras que a precios unitarios existirá mayores metrados. Sí. Pero ¿cuál es el procedimiento para poder cuantificar cuando es a precios unitarios el mayor metrado? La norma, ¿qué te dice? Y si no tenemos norma, supletoriamente podemos tener la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Cuando tú quieres ejecutar un mayor, mira, ve, a veces yo les digo a mucha gente, a veces aparentemente saben, son los eruditos de la ley, y a veces dicen, ingeniero, es muy sencillo leer. Un momentito. Yo que estoy en años y años, sinceramente veo todos los días este caso, y muchas veces muchos contratistas, muchos residentes, muchos supervisores, entidades y el área usuaria desconocen o simplemente saben y de repente por la recarga laboral no lo pueden revisar o no dan una lectura adecuada. A ver, para mayor metrado, ¿qué dice la norma? El residente de la obra anota en el cuaderno de obra que hay necesidad de ejecutar mayor metrado en la apertura de, cuando es a precios unitarios, en la apertura de la zanja, que en el expediente dice 9.5, pero es necesario ejecutar el 0.5 de apertura de zanja, ¿no? Como mayor metrado. 0.5 más. Esa partecita. Entonces, ¿qué hace? Anota en el cuaderno. La supervisión revisa el cuaderno de obra y efectivamente, ¿qué hace? Comunica a la entidad mediante un informe justificado, adecuado, y la supervisión traslada para su conocimiento de la entidad. Una vez hecha esa, que lógicamente el residente ya sabe, puede ejecutar, dice la norma, el mayor metrado tienes que ejecutar previo conocimiento de la entidad. Como le ha hecho conocer ya al supervisor de la entidad, porque a veces no, pero la entidad es el supervisor, un momentito. Es necesario que tiene que trasladar, tiene que conocer, haber tramitado mediante un informe técnico el supervisor de la obra. Con eso empieza
a ejecutarse el mayor metraje. Pero no vaya a ser como en otras entidades o en otras obras, nunca anotaban en el cuaderno de obra y presentan su valorización de mayor metrado número 1, mayor metrado número 2, 3, 4. Vamos a ver. ¿Dónde está anotado en el cuaderno de obra? ¿La supervisión ha comunicado sobre ese conocimiento? No hay. Pero a veces muy hábilmente los contratistas, si no lo han anotado en la siguiente valorización, ya lo anotan. Pero yo hago el cruce de información y detecto que efectivamente el mes anterior ya ejecutaron. Entonces yo digo, entonces, ¿el Estado qué hace? No se puede enriquecer de manera no indebida a expensas de terceros. El Estado. Pero si el Estado dice, a veces cuando hace, por ejemplo, cuando eso es suma alzada, te paga 9.50, pero tú has ejecutado 10, o sea, 0.50 más. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Le reconocerá a la entidad sobre este metrado ejecutado de 0.5 metros lineales? ¿Valorizará? Entonces, ojo, si tú formas parte de la supervisión, además tienes que pagar las metas simplemente, o sea, metas o partidas realmente ejecutadas. Ahora, si quieres reclamar por la diferencia de 0.5, lógicamente no hubo pues, solamente en esa partida, de repente en partidas, ¿no? Y si vas a sumar esas pequeñeces, al final pues se hace bastante recurso, bastante dinero, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuando no presentas en la valorización? Pero vayamos un poquito más adelante, cuando hablamos de la liquidación. En la liquidación, ¿lo voy a reflejar cuando ese precios unitarios los metrados realmente ejecutados? Claro que sí. En el sistema de suma alzada, ¿voy a reflejarlo los metrados realmente ejecutados? Claro que sí. A veces, ¿qué pasa? Nuestros colegas dicen, no, pero yo no puedo. 9.5 es ejecutar nada más. En el expediente está, no tengo por qué reconocerte el 0.5. Un momentito, ¿no? Lógicamente, ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos que tomar en consideración aspectos para poder nosotros practicar una liquidación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero vayamos, si estamos ejecutando una obra, si, lógicamente una obra por contrata, vamos al Código Civil, a la 1954. Si estás ejecutando sistema suma alzado a precios unitarios y las metas que has ejecutado la entidad no te quiere reconocer, dice, ¿no? No se pueden ir a un proceso de arbitraje los adicionales, ¿no? No se pueden ir a un proceso de conciliación o arbitraje. Y muchas veces dicen las autoridades, ya ingeniero o contratista, como has ejecutado más, caballero, te pondremos tu monumento. Un momentito. Cuando el Estado, por ejemplo, cuando el Estado en este caso es perjudicado, ¿quién hace los controles posteriores? La Contraloría General de la República. Y dice, pues, oiga, aquí solo 9.5 ejecutado, pero tú lo pagaste 10. Pero la Contraloría cuando dice, has ejecutado 10, ¿no? Y en el expediente 9.5, eso no ve, esos son ciegos. Entonces, eso nosotros tenemos que ver, ¿qué dice la norma? En el Código Civil, en el artículo 1954, habla con bastante claridad. ¿Qué habla? Que uno, la entidad, previo informe técnico del área usuaria y previa opinión del asesor legal, externo e interno que sea de cada entidad, a fin de que no se puede ventilar un poder judicial, ¿no? Previa aprobación tanto del técnico y la opinión
favorable del asesor legal, sí se puede pagar ese meta o mayor metrados o otras metas ejecutados por el contratista. Pero caso contrario, si no te quiere reconocer, anda a fuero judicial. En el fuero judicial hay peritos del Poder Judicial. ¿Y qué te va a decir en esa valorización? Oye, ¿por qué no lo valorizas? No, pero el sistema de contratación es a suma alzada, por tanto yo pago 9 puntos, el 0.5 no sé. Entonces, cuando la entidad, ¿no? Cuando el Poder Judicial va a mandar a un perito y el perito efectivamente va a determinar que es 10, no es 9.5, 0.5 más. Y también la entidad posiblemente va a poner como perito de parte y también van a decir que 9.5. Entonces, lo que realmente ejecutado el Poder Judicial va a definir si está en campo, se ha ejecutado y por tanto necesita pagar esa valorización en la obra. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros hablamos del sistema de valorización, por decir. Ahora, cuando hablamos de la valorización en el caso del sistema a suma alzada, ¿por qué hablamos que es bastante compleja? ¿No? Que en el caso de precios unitarios. El precio es unitario es muy sencillo. Toda la meta que ejecutas te paga. Pero mientras a suma alzada, muchas veces no ejecutas el 10, solo se ejecutas 9 y siempre como contratista dices que se me paguen los 10. Entonces, es necesario que nosotros primero que se tiene que tomar en cuenta los metrados que fueron contratados originalmente, con el precio unitario referencial al que se le agrega el concepto como gastos generales y utilidad. En este caso, ¿qué pasaría si un postor, por qué se pone un ejemplo, de repente haya propuesto o la entidad a un proceso de repente de 1.000.000 de soles? Pero por cuestiones, muchas veces, porque por cualquiera sea presión unitaria esa suma alzada, muchas veces se lanzan al 90%. En este caso, se ha lanzado por menos, ¿no? A 980.000 soles. ¿Y cómo se saca ese factor de relación? El factor de relación es muy sencillo. La propuesta que ha ofertado, en este caso puede ser el contratista, sobre la propuesta base que ha lanzado la entidad. Es decir, si ha lanzado 980.000 entre 1.000.000, es 0.98. Es decir, el factor de relación es 0.98. Repito. A ver, vamos a ver la valorización del mes de enero. ¿Cómo nosotros valorizamos? A ver, tenemos el expediente técnico. Me gusta, muchas veces por online tenemos dificultades, ¿no? Pero cuando estamos presentes podemos entenderle mejor. Pero voy a tratar de hacer más simplificado para que puedan entender. Por decir, el expediente técnico de la obra tiene un presupuesto, ¿verdad? Costo directo. Después vamos a exagerar el 5%, gastos generales, el 5% del costo directo, ¿no? Gastos de supervisión, ¿no? Ahí está. Y lo que es la parte de, podemos poner utilidad, ¿no? Utilidad del 5%. Ahí lo sumamos el subtotal, ¿no? Y llegamos por decir el total, subtotal. Y de subtotal podemos sacarle el IGB y ahí viene el total. Resulta, supongamos que es 1.000.000. Costo, el presupuesto de la obra en su presupuesto está 1.000.000. El contratista, como alguien me preguntaba antes, me dice, ingeniero, el contratista ha ofertado, por decir, al 90%. En este caso vamos a poner al 980.000 soles, no 1.000.000, o sea, casi 20.000 soles menos. Entonces tenemos que revisar su propuesta, que lógicamente haya adjuntado su presupuesto y otros
adjuntan su presupuesto de análisis de costos unitarios. No sé cómo, pero ha ofertado 980,000. ¿Con cuál valorizo? ¿Con del expediente técnico o valorizo con las partidas que el contratista ha ofertado? A ver, cuando voy a ver la valorización, no está encajando, ¿no? No se ha lanzado al 100%. ¿Se ha lanzado a qué? A un casi el 98%, exagerando. Entonces es muy sencillo, ¿no? Tenemos que valorizar con las partidas del expediente técnico. O sea, con las partidas o con el presupuesto del expediente técnico tenemos que presentar la valorización. ¿A qué es igual la valorización? La valorización es igual al factor de relación, ¿no? Lógicamente, la valorización es igual cuánto has llegado a valorizar, 1 menos el factor de relación. Entonces, ¿qué pasa? O la valorización lo multiplicas por el factor de relación, en este caso el 0.98. Valorizas, por decir, 100,000 soles. 100,000 soles valorizas de acuerdo al presupuesto del expediente técnico. Entonces, si 100,000 soles valorizas, pero si ha ofertado al 98%, muy sencillo. Valorización final es igual al factor de relación, que es 0.98, por la valorización de 100,000 soles, o valorización del mes. ¿Cuánto es? 0.98 por 100,000 soles, 98,000 soles. Entonces, lo correcto, debes pagar 98,000 soles en la valorización del mes. Entonces, esas valorizaciones tenemos que tomar en consideración, ¿no? ¿Hasta cuántas decimales el factor de relación puede considerarse? Ojo, no existe en el factor de redondeo, a más tardar en el factor de relación, necesariamente tienes que ser respetuoso hasta la quinta cifra decimal. Ojo, el factor de relación tienes que dividirle el costo o el costo del expediente total, ¿no? Entre la propuesta, ¿no? Entonces hay que tener bastante, mejor reitero, el costo del expediente más, ¿no? El costo del expediente, ¿no? De la propuesta entre el costo del expediente técnico original. Entonces es necesario, una vez hecha ese factor, empiezas a multiplicar, a cargar el IGB, en este caso es el 18%, ¿no? Y empezamos a valorizar y cuantificar cuál es el valor o costo total de la obra. Asimismo, ¿cómo aprobamos la valorización de las obras? Como en antes decía, si me han contratado el día de hoy y está terminando de repente el próximo martes, ¿no? El mes, el 30 de noviembre, entonces, ¿cuándo debo presentar si hoy día 22 debe empezar? El residente tiene que alcanzar a más tardar su valorización hasta el día 30, o sea, hasta el día martes 30 de noviembre del 2021 a la supervisión o al inspector de la obra. Pero ingeniero, yo estoy ejecutando por el no interés. Aquí no hay diferencias entre lo que es la parte de administración directa. Solamente si no tienes una directiva y si te has cogido supletoriamente, tienes que cumplir en presentar las valorizaciones. No vaya a ser como en otras entidades, están ejecutando valorización de obra. ¿Cómo lo hacen? Ya ejecutaron 2, 3 meses, 4 meses o 2, 3 meses. Y un paquete, valorización 1, valorización 2, valorización 3, valorización 4. Todo presentan al todito. Entonces es necesario. Ahora, ¿qué pasa si hasta el 30 de noviembre el residente no
elabora su valorización de la obra. Entonces, ¿cómo queda esta valorización? Esta valorización necesariamente tiene que ser elaborado por el supervisor de la obra o inspector de la obra si el residente de la obra no presente el día martes 30 de noviembre. ¿Y cuál es el plazo? ¿No? Tiene, para la supervisión, tiene 5 días. A veces yo le pongo aquí, le he puesto 5 días calendarios, pero en la norma no te dice calendario, simplemente te dice 5 días. Si te dice en términos genéricos 5 días, se entiende que son calendarios. Pero si te dice 5 días hábiles, se entiende que son hábiles. Cuando es calendario, simplemente va a hablar de días. Desde el primer día hábil del mes siguiente. Eso es para el inspector o el supervisor del obra. Es decir, supongamos nuestro residente, ¿no? Nuestro residente presenta el día martes 30 la valorización, ¿no? Entonces, la supervisión, si presenta, tiene 5 días, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, arranca del miércoles. Miércoles 1 de diciembre, martes, ¿no? Jueves, viernes, sábado, justo cae el día domingo. Entonces dices, ingeniero, pero está cayendo la valorización, no la valorización, un día domingo. Entonces, ¿cómo yo voy a tramitar? Entonces, presentaré cuándo, dice. El día viernes, presentaré el día viernes, 1, 2, 3, 4, el día viernes 3 o el lunes 6. A veces dice, no, pero tenías que haber presentado el día. No, la norma, ¿qué te dice? Es necesario que las valorizaciones, si te dicen, para la supervisión de la obra, ¿qué te dice la norma? ¿No? La norma es bastante, hay que tener bastante cuidado, hay que manejar de manera directa lo que es el artículo, ¿no? 183 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 183? En su numeral, ¿no? El plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Es decir, lamentablemente, el supervisor tenía que presentar su informe de valorización el día 28, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Cayó el día domingo y por tanto, de acuerdo a la norma del Código Civil, en un cuyo artículo 183, numeral 2, dice con bastante precisión, si cae, no, si cae el último día, si sea inhábil, en este caso es el domingo, que es inhábil el día 5, y por tanto la supervisión puede presentar el día 6. La pregunta del millón, si está presentando el día 6, ¿le corresponde o no le corresponde la penalidad? No le corresponde, en aplicación al artículo 183 del Código Civil. Pero lamentable, en otras entidades, ¿qué dicen? Desconocen todo esto y empiezan a atarantar o empiezan a aplicar de manera ilegal las penalidades que efectivamente no corresponden. Ahora, ¿qué va a pasar? Supongamos la valorización, vamos a ver, por ejemplo, la valorización del mes de, por coincidencia, ¿no? Del mes de, ¿no? Del mes de octubre. El 31 de octubre, lógicamente, puede ser un domingo, ¿no? Entonces, el contratista, la valorización o el residente a la supervisión, ¿cuándo debe alcanzar? El 31 de octubre, que era domingo, o el 1 de noviembre, que era un día lunes. ¿El domingo o el lunes?
Ojo, el residente tiene que alcanzar, ahí no hay código civil para ellos, el día 31. Y la supervisión tiene a partir del día 31 al día siguiente 5 días. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El viernes 5 debe haber presentado el supervisor de la obra la liquidación, mejor dicho, la valorización. Ahora, ¿qué pasaría? Ojo, ¿qué pasaría si, de repente, qué pasaría si ¿cómo se llama? Si el día hábil, como decimos, en septiembre, ¿no? O sea, agosto. A ver, la supervisión, vamos a ver el mes de agosto. Por ejemplo, el residente de la obra presenta la valorización el día 31 de julio. O sea, ¿qué día era el 31 de julio? El 31 de julio de este año era un día sábado. Entonces, si el sábado ha entregado a la supervisión la valorización del mes de agosto, no, del mes de julio, la supervisión, ¿hasta qué día tenía para poder presentar su valorización? Tenemos un domingo 1, lunes 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 días. Cae el día jueves. ¿Cuál es el plazo que tiene? Pues, ¿el 5 o el 6? La norma, ¿qué te dice? Empieza a contarse del día hábil del mes siguiente. Es decir, para la supervisión se cuenta a partir del día lunes 2 su plazo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado esos plazos, ¿no? Esos plazos para poder contabilizar. Y a veces de manera ilegal empiezan pues a sancionar, a accionar a los responsables de la obra, ¿no? A ver, el pago de la evaluación de obras, ¿no? Ojo, yo había visto en varias obras, decía, por ejemplo, los pagos de las valorizaciones de las obras, decía, oiga, ingeniero, las valorizaciones, a veces yo veía en una obra X, el obrero, ¿no? Terminaba su mes de octubre y una semana de repente no le pagan al personal obrero. Y dice, señor, nosotros queremos el pago, si no paralizamos la obra. No estoy a favor de nadie, estoy poniendo un ejemplo. Para la obra, el 5 o el día 7 o una semana trabajan y dicen que efectivamente, ¿qué dicen? Si no nos paga, paramos la obra. ¿Qué te dice la norma? Que lógicamente tú dices, pero no, está bien, ingeniero, el contratista debe tener recursos. Claro, cuando hablamos por contratistas, pero ahí también hay contratistas pues que también solo esperan la valorización. Pero a veces el personal obrero no entiende. ¿Qué pasaría las valorizaciones? Ojo, las valorizaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si las valorizaciones se pagaran de repente en la primera quincena? La norma, ¿qué te dice? Las valorizaciones se pagan ¿no? Dice el último día hábil del mes siguiente. Es decir, cuando hablamos del último día a más tardar, dice la norma, a más tardar el último día. Por ejemplo, si hemos presentado nuestra valorización de octubre hasta el día 5, o sea, hasta el viernes 5, la entidad tiene la valorización del mes de octubre, digo, tiene hasta el día 30 para poder efectivizar. Hasta el día 30. Entonces, ¿cómo es que el personal obrero diga, hoy una semana estoy trabajando, tienes que pagarme de octubre? Entonces hay que tener siempre el criterio de razonabilidad a efectos de poder entenderlo, ¿no? A veces, muchas veces hay empresas pequeñas, pero también hay otras empresas grandes que tienen bastante recursos
pero también necesitan apalancamiento, que viven de la valorización. Y la pregunta es, ¿por qué las entidades, las valorizaciones del mes de octubre o de septiembre hasta ahora no lo pagan? Debían pagar hasta el día 31 y no lo pagaron. Entonces, después de esa fecha, la norma, ¿qué te dice? La norma te dice que tiene derecho a reconocimiento de intereses. Ahora, ese reconocimiento de intereses, siempre en cuando que la entidad lo reconoce, eso sería ya un perjuicio económico al Estado por haber pagado los intereses moratorios. Entonces hay que tener bastante cuidado. Asimismo, ¿qué pasa? A ver, el día de la valorización del mes de diciembre, ya se viene diciembre, y mucha gente a veces, ¿qué dice, no? A veces el contratista dice, ya, oiga, diciembre ya se viene, nosotros necesitamos para la Navidad, nosotros necesitamos para el Año Nuevo. ¿Cuándo presenta el residente su informe de valorización del mes de diciembre? Lógicamente, ¿no? El de noviembre, además va a pagar hasta el 31 de diciembre. Pero el de diciembre, necesariamente recién el residente va a entregar la valorización del mes hasta el día 31 de diciembre. ¿Y cuándo se va a pagar la valorización del mes de diciembre? A más tardar el 31 de diciembre del año siguiente, 31 de enero del año siguiente. Entonces, a veces hay que entenderlo pero ¿qué pasa? Ojo, hay entidades que las valorizan, salvo que haya salido un decreto de urgencia o un decreto como el año 2020 sacó Vizcarra. Claro, Vizcarra sacó para que todas las entidades públicas puedan tener la capacidad de gasto. Toda valorización del mes de diciembre debían haber pagado hasta el 31 de diciembre, ¿no? Con la finalidad de reflejar el gasto financiero de la entidad. Entonces, salvo que diga eso, pues pueden pagar, pero jamás metrados no ejecutados, o nosotros lo llamamos metrados proyectados, jamás. Todo metrado ejecutado se paga. Ojo, todo metrado ejecutado en obra se cuantifica y se paga. Las metas que no se han ejecutado deben ser observados por el supervisor. Ahora, si el supervisor no lo pasa por agua tibia, el área usuaria, en este caso puede ser la oficina de infraestructura, puede ser la oficina, no sé, la supervisión, y esto debe pasar mediante un control previo. ¿Quién es la persona que está elaborando el orden de pago? ¿Por qué? Porque ellos hacen la acción de control o control previo. Asimismo, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, repito, el órgano encargado de contratación, en este caso logístico o abastecimiento, está en la obligación de aplicar la penalidad o observar bajo responsabilidad funcional. Entonces hay que tener bastante cuidado. Como le decían antes, la valorización pues no es como mucha gente dice que es muy sencillo. A veces dicen, no, no es mi responsabilidad, es responsabilidad del área. Entonces hay que tener esos aspectos en consideración. Asimismo, por ejemplo, si en la valorización he valorizado en el mes de octubre, digo, no, oiga, he valorizado 100,000 soles. La supervisión también puede pasar por agua tibia o de repente el supervisor pasa con la observación diciendo que no, le corresponde solo 90,000 soles.
Entonces, si hablamos de 90.000 soles, la norma, ¿qué te dice? Si hay una controversia igual o mayor, ese al monto que ha valorizado se debe pagar, a excepción de ese punto controvertido del 5 a más porcentaje. Inclusive eso se puede ir a un proceso de conciliación, un proceso de arbitraje, que lógicamente hay que plantear dentro de los 30 días hábiles siguientes de que la entidad nos haya comunicado que no es procedente el pago. Disculpe, solo es procedente el pago de 90.000 soles. Entonces es necesario, cuando hay puntos contravertidos, a veces muchos dicen, muchas entidades, si no quiere que no cobre, no es que no cobre. Puede cobrar el 90.000 o 90.000 soles. Y ese 10.000 soles que está en controversia, se puede un proceso de arbitraje o conciliación. O la norma, ¿qué te dice? Cuando se solucionen estas controversias, se puede practicar o pagar en la liquidación del contrato de obra, o se puede cuantificar en la valorización final de la obra. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma es bastante delicado. Ahora, cuando hablábamos de las valorizaciones del mayor metraje, supongamos que autorizó todo el mundo, la entidad conocida. ¿Quién va a autorizar ese pago de mayor metraje? ¿La infraestructura? La norma, ¿qué te dice? Para pagos que lógicamente deben ser independientes de la valorización original, lo recomendablemente. Entonces, ¿qué dice la norma? Para efectos de pago es necesario que el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha facultad autorice con un documento, un memorándum, al área que corresponde efectivizar el pago. Entonces, con eso se paga. Eso hay que tener bastante cuidado, porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros lo pasamos por agua tibia y simplemente tramitamos a nuestro conveniencia. Entonces, hablar de valorización simplemente parece 2, 3 hojitas, hojas o hojas, como ustedes le llamen. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de ¿no? Al momento de Por ejemplo, a veces se genera mucha controversia. Opinión. Perdón, jóvenes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, la opinión 187 del 2001, en las bases penalidad para contratistas por no participar en la evaluación, no penalidad por muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si la entidad o el contratista o el residente no presenta el día 30 o el día 31 o el día 28 o el día 29, dependiendo de qué mes estamos, la valorización? Uno, primero, cuando a mí me van a contratar como ingeniero, a mí me contratan mediante los términos de referencia o las condiciones o las bases. Entonces, si a mí me están contratando, efectivamente tienen que regularme con eso. Por decir, a veces en otras penalidades dice, oye, por no presentar la valorización en la fecha o en el plazo contemplado o indicado. En las bases del proceso de selección o en las bases estándar están bien especificados y identificados esa penalidad. Le corresponde, y de repente está ahí, sí le corresponde penalizar por la mora. Hay que penalizarle por no presentar al residente la valorización mensual. Pero que son 5 días el plazo de supervisión para poder remitir la entidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta opinión. Asimismo, 5 días
efectivamente esto generaría una controversia cuando estamos hablando 5 días hábiles, ¿no? Para aprobar el impedir la identidad. Asimismo, opinión 089 del 2012, ¿no? Una evaluación única no es igual que la liquidación, ¿no? Ojo, una valorización física, en este caso cuando dice única o física, no es igual que la liquidación financiera, ¿no? En otras palabras, el avance físico realmente ejecutado en campo es muy distinto que el gasto financiero ejecutado en esa obra. Asimismo, una valorización única no es igual que la liquidación, ¿no? Asimismo, hay que tener que, para la suma alzada del gasto general directo o variables, del presupuesto a plazo de contrato plazo unitario. Entonces, hay que tener bastante cuidado sobre los plazos que nosotros podemos aplicar. Asimismo, ¿qué dice, no? En lo que es la parte de la opinión 135 del 2010, en las obras cuando bajo el sistema de contratación se valoriza el total. Ojo, a veces nosotros, el residente dice, no, el expediente dice 10, pero el mayor metraje 9.5, dice en el expediente, pero ejecutado el 0.10, y tú tienes que reconocerme el 5. ¿Qué dice la norma? En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, claro, posiblemente puede ser de manera conveniente mensual o en el final, se valoriza el total de los metrados realmente ejecutados. Entonces, independientemente de los metrados que se hubiesen consignado en el expediente técnico de la obra, la entidad debe pagar el según metrados realmente ejecutados. Ojo, cuando es a precios unitarios. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tener bastante. En la opinión 49, ¿qué dice? En las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la información contenida en el expediente técnico tiene un carácter referencial. Yo en términos generales, en antes hablábamos del expediente técnico. Entonces, cuando le decía de manera referencial, ustedes decían, el ingeniero, de repente algunos me han escuchado, el ingeniero está hablando piedras, no es piedras. Es de acuerdo a la opinión número 049 del 2018. Por tanto, no es posible cuantificar con exactitud los trabajos que deben realizar por el contrato. Solo puede conocerse cuando el contratista lo ejecuta. Mira, ve. El expediente técnico, dice, tiene un carácter referencial y solo se conocen los metrados cuando el contratista o el residente ejecute la obra. Por eso se ejecuta a precios unitarios. A veces nosotros podemos decir, pero ingeniero, eso está mal. Yo no le digo. Está normado, está regulado por la Dirección Técnica Normativa, ¿no? Yo puedo excederme en lo que hablo, pero tenemos que ser respetuosos en lo que están diciendo. Por ejemplo, diferencia entre mayor metrado y adicional, ¿no? Entonces, a veces que tenemos en los mayores metrados, entonces hay que tener bastante cuidado en los mayores metrados. Es necesario que estos mayores metrados, cuando hablamos, ojo, cuando hablamos de mayor metrado, lógicamente que la partida que está considerado por ser, decir, por movimiento o apertura de zanja, dice 9.5 metros lineales y mayor metrado 0.5. Si el supervisor y la entidad conoce, ejecutas ese 0.5. Mientras que el adicional de la obra en el expediente técnico no figura, no guarda ni una relación con una de las partidas. Son partidas nuevas que no estaban contemplados en el expediente técnico. Pero sí, en esas partidas nuevas puede haber de repente el empleo de insumos, ¿no? Que pueden, por decir, la utilización, el expediente dice, era necesario utilizar para un concreto armado, ¿no? Por decir, necesitaba cemento, pero también en mayor metrado, o en mejor, disculpen
adicional de obra, de repente, en concreto, hermano, ya no, sino en colocación, qué sé yo, ¿no? O en vigas. Entonces, ¿qué pasa? Se tenía que utilizar cemento, cemento. Todo lo que es concreto siempre va a ingresar cemento. Ojo. De repente en el expediente estaba valorizado el costo del insumo 20, 25 soles, vamos a exagerar. Y a la fecha, cuando está 30 soles. Y muchas veces decimos que no, nosotros no nos podemos, yo tengo que poner con los 30 soles, no con los 20 soles. ¿No? Es 25 soles, ¿no? Tengo que poner 30 soles porque el costo a la fecha. Entonces, ¿qué dice la norma? Es necesario el residente, el supervisor o el inspector de obra levanten el acta de conciliación de precios que debe estar sujeto al expediente técnico primigenio. Si hay insumos que no se repiten de acuerdo a la relación de insumos que tenemos en el expediente original, lógicamente es necesario hacer el estudio de mercado y ponerle el costo actual o costo real para poder elaborar el expediente de la adicional de la obra. Entonces es necesario, tenemos que tener esos aspectos. Asimismo, ahí está. En las obras ejecutadas bajo el sistema de sumas, la entidad solo podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones. Ojo, ¿quién decía que no podía hacerse que en suma alzada, no? Que no hay ejecución de prestaciones adicionales de obra. A veces nosotros decimos, no, pero no, en suma alzada no hay adicionales de obra. No hay. El supervisor se cierra. Ahí tengo la opinión 021 del 2011 de la Dirección Técnica Normativa. En las obras ejecutadas bajo el sistema de suma alzada, la entidad solo podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de prestaciones, cuando ello sea necesario debido a la modificación de los planos de especificaciones técnicas. Claro, cuando hay algún tipo de cambio, consulta, no necesariamente va a haber pues modificaciones o deductivos vinculantes con adicionales de obra. Entonces, asimismo es especificación y no debido a la mayor o menor ejecución de metraje. Entonces es necesario, el costo debe ser asumido por el contrato de la entidad, según se trate de mayores o menores metrajes, bajo el sistema de contratación elegido. Entonces eso va a depender y hay que tener un costo adecuado conforme la norma regula. Y así puedo decir, opinión, ejecución de mayores metrajes en obras bajo el sistema de precios unitarios, mayores metrajes en obras ejecutadas bajo el sistema de precios unitarios, pago de mayores metrajes que proponga un adicional de obra aprobado por la entidad contratada bajo el sistema de precios unitarios. Entonces, a veces, muchas veces decimos, oiga, si yo estoy aprobando el expediente del adicional, pero el plazo del inspector o los supervisores de obras, muchas veces la entidad se niega y ponen un inspector de la obra, ¿no? Entonces, pago de mayores metrajes que provengan. Ahora, si hay expedientes técnicos del adicional, hay ejecución de metas de ese expediente del adicional, ¿habrá todavía mayores metrajes cuando es a precios unitarios en ese expediente del adicional? Ah, ¿puede haber? Sí puede haber. No, pero ya no debe haber. Se supone que el mismo contratista ha elaborado el expediente técnico. Está bien, puede haber elaborado, pero la norma que te dice, la norma es bastante amplia, las opiniones del OCE son bastante. Y si les puedo hablar, por opinión, me puedo pasar toda la noche de repente explicando un casito nomás, nos pasamos 2, 3 horas. Asimismo, una vez, ¿es necesario recepcionar la obra? Claro que sí, ¿no? Valorizas, terminas la obra al 100% o qué sé yo, puede ser al 98, 90 o al 110%. ¿Cuál es el procedimiento para el ojo? Por favor, lapicero y papel.
¿La norma qué te dice? La norma te dice que en toda recepción de obra, uno, para que pueda formar la recepción de la obra, primero tiene que conformarse un comité de recepción de obra. Puede ser integrado por costumbre, como decimos tres, ¿no? Pero para poder hacer la recepción de obra, ¿qué te dice la norma? El residente anota en el cuaderno de obra, diciendo solicita autorización de la culminación de la obra. Y si no hay problema, el supervisor dice, al haber cumplido los plazos, es procedente, ¿no? Y se autoriza la culminación de la obra. Asimismo, hace un informe y genera un documento para la conformación, recomendablemente por tres, ¿no? Del comité de recepción de obra. Y el día de recepción de obra no debe constituirse en un plazo, ¿no? Menor al 50%. Entonces, ¿qué pasa? Ya podemos hablar bastante. Recepciona, se constituye ¿cómo se llama? Se constituye el comité de recepción de obra, puede o no puede observar. ¿Qué pasa si observa? Vamos a ver. Entonces, tiene que observar y el contratista tiene un décimo del plazo. Por decir, si tenemos 150 días, en 15 días debe haber absuelto, ¿no? O recogido o abierto, observado la observación, ¿no? Haber absuelto la observación. Entonces, imagínate en la recepción de obra, es bastante, ¿no? Bastante cuidado. Si observa, ¿qué pasaría al haber observado, ¿no? El contratista, ¿qué pasa? A través de su remite el documento a la entidad y la entidad, ¿qué tiene que hacer? Caballeros, eso ya se va a generar. Si no se ponen de acuerdo, se va a un proceso de controversia. Entonces hay que tener, mira, ya la hora nos gana ya bastante. Ahora, liquidación del contrato de obra pública. Entonces, en la liquidación se habla de manera general, la liquidación del contrato de obra y la liquidación del contrato de consultoría de obra. Es decir, el comité habiendo determinado, habiendo definido y habiendo levantado el acta, el siguiente proceso que es, a partir de esa fecha, del día siguiente, corre el plazo. Ojo, cuando es por administración directa, 30 días calendarios. Cuando hablamos de obras por contrata, necesariamente tiene que presentar en 60 días calendarios. Es decir, en 60 días. Y la entidad tiene 60 días para poder remitirlo o observarlo o aprobarlo mediante acto resolutivo esta liquidación que ha practicado el ejecutor de la obra. Entonces hay que tener bastante. Ahora, ¿qué pasaría si ha existido observación y el contratista se pronuncia dentro del plazo y la entidad no haya contestado? Entonces la liquidación ha quedado consentida. Yo he visto bastante casos. Sobre este caso podemos hablar muchísimo, pero lo que de repente el tiempo es el enemigo de todos, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? A ver, asimismo, en la liquidación del contrato de obra, tenemos que tener varios aspectos, varias consideraciones, pero también hay liquidación del contrato de consultoría de obra, es decir, de la supervisión de la obra. Repito, la supervisión de la obra generalmente tiene que revisar el expediente de la liquidación, ¿no? Del contrato de obra, o si de repente el expediente de liquidación. Entonces, efectivamente, hay que tener bastante cuidado al momento de practicar nuestra liquidación del contrato de consultoría. Digo, ojo, sé que poco hemos hablado, a veces este es un ya, ¿cómo les digo?
esta exposición es muy distinta a lo que veníamos haciendo. Es decir, tenemos que tener objetivos, tenemos que cumplir las metas, tenemos que haber ¿no? hecho todo de manera ordenada a fin de que nosotros no tenemos o no tengamos responsabilidades posteriores. Ojo, toda obra ejecutada por una entidad o liquidada a partir del acta de recepción tiene no menor de 7 años de responsabilidad, en este caso de la supervisión, asimismo del ejecutor masón. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener bastante cuidado para poder nosotros utilizar de manera adecuada los objetivos que nos hemos trazado en toda ejecución de la obra. Entonces, creo que estamos un poquito, a veces la noche a mucha gente trabaja, de regreso a altas horas de trabajo y yo les digo, por favor, la Escuela Nacional de Capacitación hace los esfuerzos posibles para llegar a ustedes. Esperamos que ustedes contribuyan o hagan las preguntas correspondientes. En ese sentido, digo muy buenas noches y estoy al servicio de ustedes para que puedan hacer la pregunta del caso. Muchas gracias. Estoy a la espera de sus preguntas. Preguntas, por favor. Bien, Levanten la ingeniero, mano. muchas gracias. A ver, vamos a esperar unos minutos por las preguntas. Mientras, Mariela Aguilar hace rato nos consultaba, ¿cuál es el procedimiento para realizar mayores metrados en la administración directa? Mira, a ver, cuando hablamos del procedimiento para poder revisar el mayor metrado, es necesario que nosotros, a veces, ¿por qué hablamos de nuestros documentos de eje? Que nuestras entidades, de acuerdo a la resolución 295 del año 1988, bien claro dice, o sea, está casi tiene, es más simple, ¿no? Pero si no tienen directivas de gestión, entonces lo que debe hacer que es de manera supletoria, ¿no? Tomar la ley de contratación del Estado para que puedan elaborar, para que puedan hacer las acciones correspondientes frente a los metrados, a los mayores metrados. Puede ser que se anoten en el cuaderno de obra, la supervisión, ¿cómo se llama? Anoten el cuaderno de obra y lo traslada a la entidad y previa, ya una vez que ha puesto el conocimiento de la entidad, simplemente pues el mayor metrado se va a pagar con la autorización del titular o con la autorización, o en caso de que es administración directa, se va a cuantificar en la liquidación técnica financiera de la obra. Preguntas, preguntas. Jóvenes, colegas, no tengan miedo, por favor, pregunten, o les pregunto yo. A ver, jóvenes, vamos con las preguntas. Bien, ingeniero, tenemos otra pregunta de Luis en Zoom. Nos dice, al haber un deductivo vinculante al adicional, ¿cómo presentaría mi valorización? Imagínate, las valorías, por ejemplo, cuando hay un deductivo y un adicional, un deductivo vinculante y un adicional de obra, lógicamente, si tú estás presentando cuál es el deductivo o cuál de las metas no vas a ejecutar y lo vas a ejecutar con un adicional de obra, por decir, el deductivo vinculante puede ser el 10%, ¿no? Y el adicional puede ser el 15%. O en ocasiones lo ponen 10% del deductivo y 10% del adicional. 10 menos 10, 0. O sea, no hay ni frente. Entonces, hay que tener dos aspectos muy importantes. ¿Cuántos tipos de expediente conocemos? Ojo, los términos expedientillos no hay, manan cancho.
¿no? Entonces, conocemos dos tipos de expediente. El expediente técnico original que es entregado o se encuentra en la entidad. Y el otro es el expediente técnico del adicional de obra. Entonces, por tanto, de repente, ¿no? Cuando le hemos deducido, de repente estamos deduciendo el 90%, no, hemos deducido 10%, entonces me queda 90%. El deductivo es 10, el adicional también es 10, al final 10. Entonces, tengo que presentar valorización del expediente original y la valorización del expediente del adicional para poder cuantificar. Ojo, tiene que haber valorización del expediente o con el cual se te ha contratado y asimismo tiene que haber una valorización, lógicamente, por adicional de obra y deductivo vinculante, ¿no? Para poder compensar y cosas que no tengan dificultad en toda ejecución de obra. Bueno, Junior Anquise nos dice, ¿cómo se hace el reajuste? El reajuste cuando hablamos, por ejemplo, obras por contrato, ¿no? Primero, vamos a diferenciar dos aspectos muy importantes. ¿Cuál es el fin del expediente técnico cuando hablamos obras por administración directa y obras por contrato? El expediente técnico por administración directa tendrá fórmula polinómica. El expediente técnico por contrata tendrá fórmula polinómica. Por administración directa no hay fórmula polinómica. Mientras que por contrato sí hay fórmula polinómica. ¿Cuál es el fin de la fórmula polinómica? Efectivamente, hay que tener los coeficientes de incidencia. Es decir, por decir, ¿cómo cobro? La norma, ¿qué te dice? Tú puedes pagar en cada valorización el reajuste. O la norma te dice, o dice, que te pueden pagar en la liquidación del contrato del obra. Es muy sencillo. Tenemos los índices unificados o los monomios que conocemos, ¿no? Efectivamente, el índice unificado, por decir mínimamente, debe tener 4 o mínimamente 3 decimales, ¿no? ¿Cómo hacer? I sub R sobre I sub U. El I sub R, ¿qué significa? El I sub R, generalmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática publica, ¿no? Publica de cada 15 del mes siguiente. Es decir, supongamos, los índices unificados del mes de octubre, del mes de octubre salió, posiblemente el 5, el 16 ya salió, ahora estamos 22. ¿Cuál es el fin? Y vamos a ver el índice unificado, en qué momento se ha elaborado el expediente técnico. Supongamos el año pasado, de repente, en julio, vamos a exagerar, casi un año. Entonces, ¿qué pasa? El índice unificado de ese material, a esa fecha, ¿cuánto era? ¿No? R es igual a, ¿no? Mano de obra de J sub R sobre J sub U, ¿no? J sub R, ¿qué significa? Al tiempo de hasta hoy día, sobre J sub U, ¿no? ¿Qué significa? Al momento de elaborar el expediente técnico. Entonces, entre esos dos se divide y llega a determinarse el costo de los reajustes. Bien, ingeniero, muchas gracias. Esas han sido las preguntas del día de hoy. Bueno, agradecer una vez más a la Escuela Nacional de Control y, mejor dicho, a la Escuela Nacional de Estudios para poder nosotros garantizar y de manera semanal estamos realizando los cursos de capacitación. Agradecer a todas las personas que nos han escuchado, quienes han participado y esperamos que se sumen cada día sobre los cursos que estamos dictando con bastante responsabilidad. Muy buenas noches.